Comenzamos esta jornada informativa aquí en el campo de Caracol Radio y hoy vamos a hablar de gallinas criollas colombianas que están en riesgo de desaparecer. Esto lo establece un estudio que es realizado de manera consciente, científica, por parte de la Universidad Nacional de Colombia. La historia de la gallina criolla colombiana se remonta a siglos de tradición y adaptación en las comunidades rurales de Sudamérica. Estas aves han formado parte integral de la vida del campo, proporcionando no solo huevos y carne, sino también siendo símbolo de la biodiversidad cultural. Y vamos a hablar de las gallinas criollas colombianas y este riesgo de que puedan desaparecer. Para ello, a esta hora de la mañana estamos saludando al profesor Néstor Fabio Valencia de la Universidad Nacional de Colombia, quien también es autor de un libro denominado La gallina criolla. Profesor Néstor Fabio, bienvenido al campo de Caracol Radio. Buenos días. Buenos días, Luis Enrique, y un saludo para ustedes, la mesa de trabajo y toda su audiencia. Bueno, profesor, ¿qué es lo que está pasando? Uno se sorprende al escuchar de que la gallina criolla colombiana está en riesgo de desaparecer. ¿Por qué? Sí, está en riesgo porque ya se empieza a destacar la intromisión de aves no criollas, de aves no comerciales. Hubo una intromisión que se inició prácticamente desde hace 100 años, pero fue como muy lenta, ¿cierto? No eran muchos ejemplares. Se fueron cruzando un poco con las criollas, pero a partir de la década del 60 la intromisión ha sido mayor. Y de acuerdo con las indagaciones que hemos realizado, nos hemos encontrado con que están llegando muchas aves comerciales al campo, entonces las están cruzando con las criollas. Entonces esa es la preocupación que tenemos. ¿Cuántas, llamémosle, variedades, razas hay en Colombia que son típicamente del país? Bueno, en Colombia tenemos 12 razas de gallina criolla. Obviamente, pues las razas de gallinas tienen distribución universal, ¿cierto? Ajá, sí. Más o menos se estima que en el planeta existen unas 112 razas de gallinas. Un avicultor alemán, Bruno de Origen, que las describió hace muchos años, hace cerca de 100 años, describió todas las razas. Ellas han tenido distribución, pero hubo un proceso pues migratorio con la especie humana, y en ese proceso cuando domesticaron plantas y animales, pues llevaban sus gallinas. Entonces, en el caso de América del Sur, pues tenemos gallina precolombina, hubo una migración por el Pacífico, por Polinesia, Melanesia, y llegó al Suramérica, y a partir de allí se distribuyó por todo el continente suramericano, y esos son los ejemplares que hemos conservado, teniendo presente que hubo una introducción también después de la conquista española, ¿cierto?, en la época de la colonización. Pero son 12, pero obviamente pues tienen distribución universal. Lo que pasa es que cuando hablamos de la gallina criolla colombiana es porque llevan más de 500 años adaptándose al contexto de la Colombia tropical. Claro. Ahora, cuando hay ese cruce, como usted habla, profesor, con estas nuevas variedades, estas nuevas razas que están llegando aquí al país, ¿eso no mejora la raza o genéticamente se modifica todo? Eso sí, porque hoy en día hablamos de líneas comerciales, ¿cierto? Correcto. La intromisión hoy en día son con líneas comerciales. Entonces, a pesar de ser la misma especie, los sistemas productivos son diferentes. Entonces, por ejemplo, en gallina criolla hay una racionalidad productiva que cuando la mujer rural tiene claro el concepto de la racionalidad productiva porque lo ha heredado culturalmente, entonces maneja ciclos productivos completos. O sea, con gallinas cluecas saca sus pollitos, luego la gallina los cría, luego la mujer administra el levante y la ceba de hembras y machos, y luego selecciona aves para reproducción y otros son para consumo, entonces el ciclo es completo. Mientras que cuando se adquieren aves comerciales con vocación industrial, ya es diferente. Yo consigo una gallina para producir huevos
y la voy a tener durante un periodo de vida de 78. El pollo de engorde para carne, su ciclo de vida son 42 días. Entonces son dos conceptos diferentes, dos racionalidades diferentes. Entonces cada cual debe estar en su espacio. Es decir, que se acelera ese cambio. Claro, se va acelerando el cambio, porque entonces cuando se introduce, por decir algo, una mujer rural compra aves comerciales y ve un macho que le llama la atención, deja ese macho ya empieza primero a diluir la genética. La descendencia de esa ave comercial pues va a heredar un 50% de la genética ajena al sistema tradicional productivo. Un 50% se hereda y se diluyen los genes. Entonces, por ejemplo, se tienen genes para cloquera, para que las gallinas se queden cloacas. Entonces esos genes se van desapareciendo porque la avicultura industrial pues no selecciona genes para cloquera. Resistencia a enfermedades se va diluyendo, entonces las aves se van volviendo un poco más susceptibles, etcétera. En estos momentos y con el estudio que ustedes han realizado, ¿cuánto tiempo queda para que pueda desaparecer estas razas o gallinas criollas colombianas? Pues yo creo que los resultados de la investigación que realizamos pues ya permite establecer una alerta, porque lo realizamos en dos comunidades muy significativas. Tomamos una muestra en una comunidad indígena y otra en una comunidad campesina. Entonces, como tenemos un indicador de intromisión, ese indicador de intromisión ya la alerta es para que debemos iniciar una campaña para que las familias rurales empiecen a proteger y conservar un poco más sus razas criollas, para no arriesgarnos de que se extinga. El tiempo pues es difícil de establecer, ¿cierto? Es difícil de establecer. Lo cierto es que ya hemos perdido, tenemos que mirar un poco las estadísticas. Si nosotros miramos, cuando empezamos el siglo XX, la población rural representaba aproximadamente entre el 70 y 80% de la población humana del país, 70 y 80%. Y en este momento está representando alrededor de un 25% la población rural. Entonces, significa que ese resto de población que por alguna razón migró a las ciudades, pues ya esos conocimientos se pierden, se diluyen, ya no se van a transmitir a sus generaciones. Entonces solo tenemos un 25% de población que puede transmitir estos saberes a sus hijos y a sus descendientes. Pero si desaparecen las comunidades rurales, pues obviamente van a desaparecer las gallinas criollas. Pero entonces necesitamos hacer campañas de educación. Yo pienso que la alerta va por allí. De alguna forma debemos hacer campañas, pienso yo que masivamente en las instituciones educativas rurales, ¿cierto? En los colegios agropecuarios, en las escuelas rurales y con comunidades, establecer nexos con comunidades, y ya el Estado mediante una campaña pues empezar a actuar, ¿cierto? Para prevenir que desaparezcan, porque puede ocurrir, con la dilución podría ocurrir. Profesor, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un huevo de la gallina criolla con un huevo que se da con las aves que traen los avicultores para aumentar la producción? ¿Hay alguna diferencia o no? No, pero no es que sea, todavía no tenemos pues gallinas modificadas genéticamente, ¿cierto? Ajá. Son mejoradas para que presenten una alta producción. Correcto. Pero sí existen diferencias, porque, por ejemplo, cuando uno alimenta las aves industriales, sean pollos de engorde o gallinas ponedoras, pues uno utiliza fuente de carotenoides, que es el pigmento para la piel o para la yema del huevo artificial. Mientras que las aves que tienen las comunidades rurales de alguna forma tienen acceso a forraje verde. Entonces allí los carotenoides son naturales, ¿cierto? Son realmente una fuente de provitamina B. Entonces desde allí uno empieza a detectar con sentido común pues que los nutrientes son de mejor calidad. Esos carotenoides de alguna forma van a llegar a los organismos de la niñez, de los jóvenes, de los adultos, de toda. Nutricionalmente pues va a presentar mejores aportes. De ahí la idea de muchos consumidores que es mejor el huevo de la gallina criolla que está en el campo, que no está encerrada, a
al huevo que se produce en los galpones por parte de los avicultores, ¿no? Claro, sí. Hay diferencia y sobre todo pues que tiene ese sello verde de nuestras comunidades rurales que son tan valiosas, ¿cierto? Que son las que la están conservando y por eso de alguna forma debemos apoyar este tipo de mercado. Vamos a un corte de comerciales y regresamos para continuar este diálogo con el profesor Néstor Fabio Valencia Llano de la Universidad Nacional de Colombia y el tema de las gallinas criollas colombianas que están en riesgo de desaparecer. Ya regresamos. Continuamos aquí en el campo de Caracol Radio en este diálogo con el profesor Néstor Fabio Valencia Llano de la Universidad Nacional de Colombia. La alerta sobre la posibilidad, sobre el riesgo de que puedan desaparecer las gallinas criollas colombianas. El profesor también es autor del libro La gallina criolla colombiana. Profesor, ¿qué más logró usted detectar y qué cuenta en el libro? Pues allí lo más interesante son las 12 razas que tienen sus características particulares que uno las puede diferenciar a simple vista. Eso es como algo importante. Manejamos un lenguaje, obviamente reconociendo a otros autores, un lenguaje más científico. Utilizamos por lo general nombres latines para que sea universal, para que una gallina con un rasgo de Colombia la podemos identificar por el mismo rango en Venezuela o en Chile o en Estados Unidos o en Rusia, si manejamos el mismo lenguaje. Ese es otro aspecto importante. Y lo otro es mostrar la diversidad que tenemos en tamaño, coloración de la cáscara de los huevos. O sea, toda la diversidad. Y es de resaltar también pues que hemos identificado algunos ejemplares de origen precolombino por las revisiones en cronistas de Indias que hemos realizado y otras investigaciones. Sí, señor. Me sorprende también que aquí están los gallos de pelea, ¿no? También. Es que en los gallos de pelea, nuestras comunidades rurales les gusta mucho los gallos de pelea. Ha formado parte como de la cultura a pesar de la crítica que tiene la actividad, ¿cierto? Sí, sí. Pero en los gallos de pelea encontramos la genética más antigua, como la raza que dio origen a la gallina doméstica actual. El centro de origen de la gallina doméstica es la India. Entonces, la gallina roja salvaje era muy parecida o prácticamente igual al gallo de pelea. Las personas que les gustan la pelea de gallo, pues conservan esos genes ancestrales de esa raza precisamente para desarrollar ese instinto, y ese instinto está asociado con la protección de su camada, de su cría. Hay otra particularidad de estas razas, aquí revisando en la información de su libro, que hay una raza colombiana que carece de rabadilla. Carece de rabadilla, esa es la subespecie Ecaudatus. Sí. Entonces es una modificación en el esqueleto axial. O sea, al final de la columna vertebral hay 5 vértebras que son las coxigias. Esas vértebras desaparecieron, son 7 vértebras, y por lo tanto desapareció la glándula del aceite con que lubrica su plumaje y las plumas caudales. Entonces hay una modificación y por eso la llaman tapuncha, tapa, porque ellas son como redonditas, tienen formas redonditas muy bonitas, y hemos encontrado en las fuentes históricas, por ejemplo, por acá en nuestro país, donde hoy en día es nuestro territorio colombiano, un español, Fray Juan de Santa Gertrudis, estuvo por acá en 1756-1767, y él describió que una familia rural conservaba la gallina, ellos la llamaban tapuncha, y explicaba, preguntó que por qué esa familia conservaba solo esa raza, y le dijeron que se protegían más fácil de los zorros, porque los zorros siempre buscan echarle mano de la rabadilla. Entonces allí pues con la pluma resbala y escapa de él. Y también mencionaba que la tomaban mejor los gallos y daban más huevos. Entonces son como tradiciones que ellos van transmitiendo. Sí, señor. Otra raza que me parece bien interesante es el morio, que es piel y carne negra, ¿no? Esa no la conozco realmente. Bueno, muchas no conozco, ¿no? Eso, la subespecie morio es una raza que esa está en alto riesgo de extinción, precisamente por eso, porque el color de la piel es negro, los músculos son negros, la cresta,
las orejillas son bien oscuros, son muy pigmentadas, sí, medicinales. Entonces, tradicionalmente, las familias rurales, cuando tenían alguna persona enferma o en estado de recuperación, le hacía caldo de esa ave. Uh-huh. Entonces, le atribuían ese tipo de propiedades. Como nos acostumbramos a la carne de color blanca, sí, entonces pues de pronto a algunas personas les puede generar como un aspecto no muy agradable, pero realmente pues yo he tenido la posibilidad de probarla, ¿cierto? Si uno cierra los ojos y prueba y es una carne exquisita, ¿cierto? Exquisita. Sí. Entonces no hay ningún inconveniente. En Asia todavía las tienen. Ya sabemos que en Asia, en la India, el centro de origen de la gallina. En Asia es un ave por la que pagan un precio altísimo. Yo he leído algunos documentos, un precio altísimo porque gusta muchísimo, entonces se conserva. Entonces acá esa forma parte de la campaña. Hemos encontrado también en los documentos históricos que hubo comunidades que las conservaban también, que el plumaje fuera negro, lo seleccionaron por plumaje, para que integralmente toda fuera negra. Sí. ¿En qué zonas del país se da esta, o tiene usted conocimiento de que hay esta raza morio? Porque es bien particular, ¿no? Sí, ella se encuentra distribuida en todo el país. Lo que pasa es que hay que recorrer y hay que preguntar mucho, hay que indagar. Nosotros permanentemente estamos recorriendo diversas zonas del país y siempre estamos mirando las razas, observándola. Eso ha sido como parte de mi vida académica, ¿cierto? Toda mi vida académica que ha girado alrededor de este tema. Cada que salgo, y me gusta mucho salir al campo, me gusta hablar, entonces siempre pregunto. Por ejemplo, en los ejemplares que trajimos en el trabajo que realizamos en el Cauca, encontramos un ejemplar morio, allí lo estamos cuidando y lo estamos protegiendo. Sí, porque ya sí, señor, es muy raro, ¿no? Yo la verdad sí, no pensé que se diera en Colombia esta raza. Es un poco escaso, pero sí tenemos registro desde el siglo XVIII de su existencia. Bueno, profesor, y para los campesinos que a esta hora de la mañana lo están escuchando y quieren tener mayor conocimiento sobre estas gallinas criollas colombianas, las 12 razas, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Está en la página de la Universidad Nacional? ¿O dónde pueden adquirir su libro para tener más conocimiento, ¿no? Y el mensaje final. Sí, el libro es de descarga gratuita, ¿cierto? Nuestra Universidad Nacional, como patrimonio de la nación, decidió que ese libro fuera de descarga gratuita, entonces cualquier persona del planeta puede descargarlo, ¿cierto? Sí, señor. A las comunidades rurales, pues con todo respeto, pues hay poco para enseñarles. Yo creo que lo que podríamos hacer es como intercambio de saberes. Si ellos nos requieren, si hay comunidades organizadas y nos requieren, nuestro semillero de investigación, Gallina Criolla Colombiana Rescate y Recuperación, que está adscrita al Grupo de Educación Social y Ámbitos Académicos de la Universidad Nacional, si nos convocan, nosotros estamos dispuestos a ir y intercambiar saberes y explicar pues todo lo que hemos aprendido de ellos mismos durante todos estos años, porque nosotros nos hemos dedicado a rescatar los saberes de ellos mismos, de las comunidades rurales, ¿cierto? Pero ¿cuál sería el mensaje? El mensaje para ellos es que, por favor, si van a tener aves comerciales, si van a tener un pequeño número de aves para huevos o pollos de engorde, que los tengan en corrales separados y que las gallinas criollas las sigan conservando acorde con las 12 razas que tenemos, conservando independiente de las aves comerciales, para que no haya intromisión, porque necesitamos que la intromisión sea cero. Ese es el objetivo, que la intromisión sea cero para que no haya cruzamiento entre aves criollas con aves comerciales. Profesor Néstor Fabio Valencia Llanos, de la Universidad Nacional de Colombia, muy amable, gracias por haber madrugado hoy aquí en el campo de Caracol Radio para hablar de la posibilidad, del riesgo que existe que puedan desaparecer las razas de gallinas criollas colombianas. Debemos señalar pues que es una alerta. Hay un estudio de la Universidad Nacional de Colombia en donde se evalúa la diversidad racial de estas aves en 2 comunidades del suroccidente del país. Además, identificaron que un alto porcentaje de ellas no presentaba ninguna característica de las 12 razas criollas existentes. Una alerta para los campesinos, también para todos los colombianos, de preservar pues las gallinas criollas colombianas. Profesor, muy amable, gracias.
Bueno, gracias a usted, Luis Enrique, y a toda la audiencia, y felicitaciones por el programa tan interesante que tiene para el campo. Ya regresamos al campo en Caracol Radio.